Muchas gracias, señor presidente. Señor consejero, lo primero que me gustaría decir es que, en primer lugar, cuando tuvimos noticia de que por fin aparecía esa regulación que tanto nos había prometido sobre las viviendas de fines, ahora viviendas de uso turístico, pues nos pareció una buena noticia. Es verdad que cuando conocimos que de lo que se trataba era de un borrador de decreto, ya nos dimos cuenta que quizá esa normativa no sería demasiado ambiciosa, dado que no merecía la regulación en una norma con rango de ley. Pero luego volveré sobre eso. Una cuestión previa que me parece digna de mención, ¿no? Y es que cuando uno mira el preámbulo, que yo me he mirado con muchísima atención, ¿no?, de ese borrador de decreto, se habla continuamente de la competencia sobre turismo para regular las viviendas de uso turístico. Sin embargo, se olvida una cuestión trascendental, señor consejero, una competencia estatutaria muy relevante a estos efectos, que es la competencia en materia de vivienda. Artículo 56 del Estatuto, y es que la vivienda resulta la principal damnificada por esta actividad. Mire, cuando continúa uno avanzando en el Estatuto de Autonomía, que debe ser la norma básica y no debe ser nada revolucionario ni nada, aludir a la norma institucional básica de la comunidad autónoma, le decía, hay un principio rector en el artículo 37 que dice que los poderes de la comunidad autónoma tienen que orientar todas sus políticas públicas a garantizar y asegurar el ejercicio de los derechos reconocidos en el capítulo anterior, entre ellos uno básico, el derecho a la vivienda. En el artículo 25, y se habla incluso de que hay que aplicar, entre otros como principios rectores, por ejemplo, el uso racional del suelo. ¿Por qué? Porque es innegable que en torno a estas viviendas se está dando un fenómeno especulativo, se están provocando problemas de subida de los precios de la adquisición de la vivienda, también del alquiler. Estamos perdiendo población, y eso lo hemos discutido muchas veces, y hay estudios, estamos perdiendo población en todas las zonas en las que existe una alta oferta de estos pisos. Y es que, lógico, las viviendas son las que son y o se dedican para residentes o bien tiene el uso turístico, con lo cual yo creo que eso es algo que no se puede discutir, señor consejero. Además, tenemos, si se puede, yo creo que no, pero bueno. Además, y otro problema que tiene que ver con la pérdida de comercio local, etcétera. En definitiva, yo creo que está claro que el alojamiento en este tipo de viviendas es una actividad económica que se quiere profesionalizar en el decreto, ¿vale?, pero que se desarrolla en vivienda, y es que no lo están teniendo en cuenta. Mira, cuando uno mira cómo se desarrolla en viviendas la Ley de Viviendas de Andalucía, de 2010, dice que forma parte del contenido esencial del derecho de propiedad de la vivienda el deber de destinar de forma efectiva el bien al uso habitacional. Ustedes están incumpliendo, vamos a decir, no están teniendo en cuenta la Ley de Vivienda de Andalucía de 2010. No lo están haciendo. Tienen que tener en cuenta cuál es su función social básica, y eso es algo que, como mínimo, hay que pedirle a un Gobierno responsable, me parece. Mire, hay un problema con este tipo de servicio, y es que no son viviendas, y yo creo que eso está claro, no se destinan a la residencia habitual, pero tampoco son propiamente alojamientos turísticos. Son una actividad económica que tiene ese carácter híbrido, y nos parece que el problema que tiene su Gobierno y que tiene su decreto es que no está teniendo en cuenta la naturaleza real de esta actividad. Decimos, tampoco son propiamente alojamientos turísticos. Ustedes hablan de la competencia en turismo y de ahí quieren arrancar toda la regulación, pero desoyen, no tienen en cuenta, desatienden la Ley 13/2011 de Turismo de Andalucía, que tiene un espíritu muy claro y que aquí se está incumpliendo. Es verdad que de una habilitación reglamentaria un poco laxa es de donde surge el decreto que ahora se modifica, eso es cierto, pero que para nosotros no casa para nada con el espíritu de la norma, que prohibía, por ejemplo, establecía el principio de unidad de explotación, que a nosotros nos parece básico, artículo 41. Esa idea de que la prohibición de destinar las unidades de alojamiento a unos distintos del alojamiento turístico, es decir, las unidades por completo, todo el inmueble debe estar destinado a uso turístico para entrar en el espíritu de esta ley. Sin embargo, nosotros a la inversa no lo estamos estableciendo. Estamos cogiendo viviendas para uso habitacional y estamos permitiendo que se instalen pisos turísticos sin ningún tipo de control, por declaración responsable, que ahora vamos a hablar de eso. Mire, no es solo una cuestión de ruidos o de molestia, y me parece que con el sistema de monitorización no se arregla, porque esto no es un problema solo del ruido que puedan hacer en el salón de una vivienda de uso turístico. Tiene que ver con la llegada a horas intempestivas, tiene que ver con entradas masivas y el derecho a la intimidad y tranquilidad de los vecinos cuando tienes en una comunidad de vecinos continuamente entrando y saliendo gente extraña que va a estar allí por muy poco tiempo y que luego se va a ir. Esto hace
me parece de verdad que cualquier regulación que no tenga en cuenta, repito, que esto es una actividad económica, pero que se ejerce sobre la vivienda y que estamos permitiendo hacerla en inmuebles donde también hay vivienda de uso residencial, está abocada al fracaso porque no tiene en cuenta todos los elementos. Le voy a poner un ejemplo, ¿vale? Mire, la ley de turismo garantiza la accesibilidad en los establecimientos turísticos. Sin embargo, en las viviendas de uso turístico no se hace. ¿Se puede poner una vivienda de este tipo en un sexto sin ascensor? Se puede, porque no le estamos aplicando los principios que sí son obligatorios para otro tipo de establecimientos turísticos, por ejemplo. Pero es que es más, le voy a decir más. ¿Cómo se garantiza el descanso de un viajero, en este caso, que se acuesta a lo mejor a las 6 de la mañana en un piso o en un patio o en un corral donde hay niños jugando desde las 9 de la mañana? Por ejemplo, es decir, a mí me parece que son dos usos que no casan bien y que no estamos teniendo en cuenta la distinta naturaleza a la hora de regularlas. Pero mire, el decreto, por ejemplo, tiene la obligación de que los explotadores de la vivienda faciliten un número, un teléfono habilitado 24 horas a los usuarios. Nos parece bien, pero nos gustaría que ese número, por ejemplo, también se pudiera facilitar a los vecinos, que muchas veces no saben quién está gestionando esa vivienda y quién se está encargando de su explotación económica. Por tanto, se encuentran indefensos. Y mire, voy a pasar ya a lo que me parece que son deficiencias técnicas importantes de la normativa. Digamos que la medida estrella sería que se permite a los ayuntamientos poder limitar en algunos casos el número, ¿no?, por imperiosas razones de interés público, el número de viviendas de fines turísticos. Se hace en un decreto. Eso ya a mí me resulta problemático desde el punto de vista de las fuentes del derecho. Creo que debería hacerse en una ley. Y ahora le voy a explicar algo más. Pero hay una contradicción. ¿Cómo se puede iniciar la actividad económica? Con una declaración responsable, ¿no? Estamos de acuerdo, con una declaración responsable. La declaración responsable, según la normativa europea y la transposición de la Directiva de Servicios que se hace en España en 2011, dice que por una declaración responsable se puede iniciar una actividad económica y de hacerlo de carácter indefinido. Pero es que eso es contradictorio con la idea de limitar. ¿Qué hacen los ayuntamientos que quieran limitar de alguna manera? Porque a lo mejor en una zona especialmente saturada de viviendas turísticas tendrían que autorizar o algún sistema de concesión o licencia previa, pero nunca la declaración responsable, porque tú no puedes decir que con la declaración responsable se empiece a iniciar la actividad. Y hay otro problema. Cuando se limita una actividad económica como esta, la normativa europea te exige que se haga, primero, con régimen de autorización previa y, además, con un carácter de duración determinada. Es decir, hay que establecer un control, o de otra manera. ¿Qué pasa? Vamos a decir a los ayuntamientos, en las zonas en las que hay viviendas de uso turístico, que ya están establecidas porque han llegado antes de la normativa, las dejamos indefinidamente, pero ahora puede que el que venga ya no lo pueda hacer. Eso no lo permite la normativa europea, que te exigiría una especie de rotación entre las viviendas de uso turístico, y eso no se ha tenido en cuenta y me llama poderosamente la atención. Y claro, lo que le decía, ¿cómo vamos a imponer una limitación de número a una actividad sujeta a declaración responsable que, por propia definición, uno hace la declaración responsable y ya tiene la capacidad de iniciar esa actividad? ¿Qué hacemos? ¿Vamos luego a controlar a posteriori? Hace falta un control previo o establecer un sistema de control previo para aquellos ayuntamientos que así lo vayan a hacer. Y luego otra cosa, ¿por qué se hace dejación de funciones y no se establece un marco normativo por el cual los ayuntamientos puedan decidir si quieren o no limitar el número de viviendas de uso turístico en su suelo? Es que se les deja totalmente a su libertad, pero lo que a mi juicio hay no es libertad, que es lo que decía, sino dejación de funciones. Y además vamos a tener una casuística increíble en los tribunales de justicia, claro que sí, que se haga por imperiosas causas de orden público y que además sea proporcional. Todo eso ya se puede hacer porque es que además eso lo exige ya la jurisprudencia. Cuando tú limitas una actividad de este tipo tienes que hacerla con un fin que sea constitucionalmente lícito y además tienes que hacerlo de manera proporcionada. Pero es que le voy a decir una cosa. Yo creo que es perfectamente posible, acudiendo a nuestra competencia en materia de vivienda, nuestra competencia en materia de turismo y el desarrollo de las dos leyes de las que hablaba antes, para establecer una limitación absoluta en los edificios de viviendas de uso turístico. Es decir, no es que se prohíban las viviendas de uso turístico, es que no se compartan los dos fines en el mismo inmueble. Eso se puede hacer y está justificado. Y nos parece que es por ahí por donde debería ir la regulación en lo que tiene que ver al descanso y tranquilidad de vecinos y vecinas.
Y luego, en otro orden de cuestiones, tendrían que haber establecido un marco por el cual se pueden establecer zonas especialmente saturadas o en las cuales se pueda limitar esta regulación, pero siempre sometiéndolo a licencia previa y de carácter temporal para que no nos lo tumben, para que cumplan la normativa europea. Lo que no se puede decir a los ayuntamientos, si quieren que limiten y ya está. Y repito, es que es absolutamente incompatible con la idea de declaración responsable. Hace falta una licencia, por eso hace falta control. Y es lo que ustedes no quieren. Esta normativa no viene a mejorar, lo que hace es consolidar un modelo de descontrol de viviendas de uso turístico que está expulsando de la zona de los cascos históricos y de zonas de playa a muchos vecinos y vecinas que ya no pueden pagar su vivienda. Muchas gracias.